Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola amigos de Componentes Literarios, yo soy Cianya Ponce. Y yo soy Gaby Pérez, y el día de hoy les traemos un temazo, un tema que yo creo todos sabemos de él, y bueno, estamos en el mes del amor y la amistad, queda perfecto. Y como románticas que a veces somos, Cian, ¿qué te parece si hablamos hoy de las cartas de amor? Cómo nosotros nos ponemos ahí todas románticas a hablarle al ser querido, o al amigo, o a la amiga, o a la mamacita, o lo que sea, y les mandamos estas cartas de amor. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. A ver, hay que empezar esto. Me parece excelente, pero antes de empezar yo quiero hacerte una pregunta, Gaby, y tienes que contestar así con muchísima honestidad. ¿Tú has escrito cartas de amor? Uy, sí, ¿sabes? Yo creo que esa es una de las formas con las que mejor me comunico, y eso que ya no se hacen tanto, y sí creo que también tiene que ver con que soy como un alma vieja, ¿sí? Yo sí he hecho y las he entregado y todo, ¿eh? Me encanta, y aparte también porque recuerdo que tengo como esa educación de las cartas por mi abuelita. Me acuerdo que mi abuelita materna, hijo, por todo, que si cumplíamos esto, que si hacíamos un pequeño logro, ella nos enviaba una carta de amor que conservo todavía con mucho cariño. Ay, qué lindo, me encanta, porque creo que las cartas tienen esa parte como mítica o misteriosa de tener las palabras de alguien que no está ahí tan cerquita, ¿no? Y como tan en el corazón. Yo, para serte bien honesta, he escrito cartas, pero siempre las escribo y nunca las entrego. Es una de esas dinámicas que tengo como de escribirlas y luego de decir todas las cosas que no pude decir y las dejo guardaditas. ¡Qué horror, Cian! Yo siento que, fíjate, bueno, es algo raro porque pienso que también los diarios son como una forma de carta para ti mismo, ¿no? Para ser leída por ti mismo después, ¿no? De unos años y saber qué te ha pasado en la vida y que a lo mejor detalles que ya no te acordabas, regresas al diario y dices, ay, ¿cómo estaba enamorada de este tipo? ¿No? ¿Cómo me hice esta locura en la infancia o tal, ¿no? Entonces, yo creo que también el diario juega como ese papel de carta para uno mismo. ¿Por qué menciono esto? Porque sí creo que siempre cuando hacemos una carta, sí tiene ese sentido o esa función, esa intención más bien dicho, de que sea leída. O sea que así como cualquier texto que armamos, yo siento que tiene esa potencialidad, ¿no? De que alguien más sea tu lector o tu receptor. Ándale, Gaby, justamente eso es lo que yo hago. Es que yo lo escribo, o sea, mi diario está lleno de cartas. Básicamente le escribo a las personas, pero yo sé que siempre se va a quedar como para mí. Y esto me hace recordar mucho este proyecto de Instagram que se llama Left Unsaid. Les vamos a dejar el hashtag en la información para que lo chequen. Y son como cartas y escrituras anónimas de cosas que nunca pudiste decir a otras personas, pero es anónimo. Entonces creo que también es verdad, las cartas se pueden escribir para alguien con esa idea de que alguien lo lea, pero también pueden tener esa onda de carácter anónimo, ¿no? Porque lo pienso mucho y es una cosa que es muy íntima y pues entregar eso o abrir eso da mucho miedo. No sé qué opinas. Sí, a veces el ejercicio de escribir te ayuda también en sentido a aclarar y a ir despejando poco a poco las emociones y los sentimientos. A veces cuando hablas con una persona no te cuesta trabajo, cuando lo hablas de manera así cara a cara es complicado. Y yo creo que las cartas sí ayudan de alguna manera a este sentido. Sí son como un filtro
pero al mismo tiempo es más pensado, ¿sabes? ¿Qué le vas a decir a la persona? Si no lo estás lastimando tanto con tus palabras, ¿no? Y aparte también juega este sentido de la interpretación de las palabras y de el discurso que se está manejando a través de la carta, definitivamente recae en el receptor o en el lector, el destinatario más bien dicho, de la carta, porque ya no sabes las expresiones que hacen, ¿no? Las personas. Yo creo que eso también se está vinculando ahora con las redes sociales. O sea, las cartas dejaron de enviarse así como en correos como tal de persona a persona. Yo me imagino que sí ha de haber personas adultas o algunas excepciones que siguen enviándose cartas así, ¿no? En este medio. Pero pues, ajá, exacto, pero en realidad ahora ya solo funcionan con estos fines comerciales, con estos fines del banco, ¿no? Que te están buscando y que te envían tu carta. Pero en este caso sí me parece bien importante resaltar que antes era como, a mí me parece una tradición, una costumbre pues, bastante bonita, sí, a veces melosa, pero que tiene un sentido justo de ese acercamiento, de eso. Me acuerdo que mi papá nos platicaba que de chavito, él es de Jalisco y vivía en un pueblo que se llama San Marcos. Y nos platicaba justo eso, que entre noviecitos, el chavito, entre los novios ya adolescentes, le daban un tostón o 25 centavos porque enviara tal carta, porque entregara tal carta y veía la cara de las personas así como que bien emocionados y todo, ¿no? Y también llegó a presenciar rupturas de gente, entonces ¡ay, no! eso me ¿Por parece... medio de cartas? Ahí está, entonces imagínate, yo siento que de alguna manera estamos regresando a eso a través del internet, o sea, sí, más modernos, y es la pantalla, es el mensaje de texto, es el internet y todo eso, pero los mensajes son justo eso, es esa intención ahora ya inmediata, pero antes sí se llevaba su tiempo y era un proceso pues rico, porque imagínate, piensas en lo que le vas a escribir. Buscas la carta, haces tu letra lo más bonita posible y buscas la manera de que le llegue a la persona, pues te costaba dinero si era lejos y en este caso pues te costaba dinero el darle al niño para que le hiciera llegar la carta, ¿no? Entonces es una cuestión como nostálgica que a mí sí me pega, sí me gusta. Pues fíjate que es un tema que yo sé que no estoy muy metida, pero sí me parece muy bonito que hay todo un género en la literatura que se llama género epistolar, ¿no? Así es. Y es bastante grande, es bastante abundante y es una otra forma de leer a personas reconocidas y autores que antes tú lees su ficción y pues estás leyendo algo o poesía, pero de repente así toparte con lo que le escribían a alguien que realmente conocía y que era la persona que estaba escribiendo, es una cosa muy loca. En estos días encontré un proyecto que se llama Epistolar Podcast, que los invito a que lo escuchen, porque ellos recuperan varias cartas de gente pues reconocida. Un ejemplo es la carta de Gabriela Mistral, que le escribió a Doris Day, que era su amante, y por lo que estaba escuchando, Doris Day fue súper aprensiva durante muchos años para entregar esa carta, porque era como lo que le quedaba de Gabriela. Eso me parece muy bonito, porque es como lo que comentas, ¿no? Entonces, la carta como tú, la carta que guardas de tu abuela. Es una cosa que no solamente es íntima de quien lo escribe, es íntima de quien lo está recibiendo. Así es, y fíjate, ahora que mencionas este proyecto y esta cuestión de género epistolar, pues también hay unas novelas que sí, de cierto modo no tienen que ver con una realidad inmediata, sino que un narrador te va llevando de la mano a través de diferentes cartas, pues este proceso de los personajes, ¿no? Estas características o este conocimiento, por ejemplo, estaba pensando en Drácula de Bram Stoker, que es de una de las obras que por excelencia tiene también este sentido epistolar. Y ahora recuerdo también un texto de Juan José Arreola que se llama Sara más amarás, que justo es un palíndromo, ¿no? Que se lee de atrás para adelante igual, Sara más amarás. Y
es bien curioso porque son cartas que sí le hizo él a su entonces esposa, Sara, y que es desde que antes de que fueran novios, ¿no? Que hasta se ve el Juan José Arreola bien meloso ahí intentando que la chava fuera su novia y viendo como que ese proceso. Y también me llama la atención algo que se utilizaba mucho y te digo, ahora estamos recurriendo a eso, como la que se pedían retratos, se pedían sí, sus fotografías, ¿no? Entonces hasta te ponían atrás el nombre y la fecha de cuándo había sido ese retrato, pues porque era muy caro, o sea, no cualquier persona podía acceder a ello. Y me encanta porque con Juan José Arreola hablan también de eso, espero te guste el retrato, tú no me has mandado el mío y todo, pero hay un dato bien curioso aquí, que él no quería sacar a la luz estas cartas, fue porque los nietos y los familiares una vez estaban ahí reunidos en la casa de los abuelos, en la casa de Sara, y se le ocurrió a ella comentar que tenía todavía las cartas. Entonces ellos se quedaron emocionadísimos y lloraban y al mismo tiempo decían, ¿cómo? Esta es una joya, ¿no? Porque aparte Arreola ya era Arreola, o sea, no era el escritor que iba empezando, sino ya era Juan José Arreola el reconocido. Y justo todos dijeron, no, pues deberían de publicarla, que no sé qué. Dice en el prólogo de estos nietos, justamente que él se enojó muchísimo, ¿no? Que dijo, bueno, es la última vez que sacan esas cartas y las meten, nada más las van a ver por hoy y las meten. Pues total que después reunieron todo y lograron encontrar a la editorial que les editara justo todo ese compendio de cartas, pero pues fue más una cuestión por parte de los nietos y no por parte del mismo Arreola, ¿no? Aunque claro, el autor pues se mantiene así, ¿no? Y bueno, los herederos de Juan José Arreola son los que hablan y nos enseñan en el prólogo pues esta bella historia y que sí, son sus cartas y son una cuestión real y no ficticia, ¿no? Y pues me parece bien importante resaltar eso. Oye, Gaby, ¿sabes qué es lo que me encanta de hacer estos podcasts en casa? Que estábamos hablando sobre esto y pues recordando el último episodio que tuvimos juntos sobre esta cuestión de la casa y los momentos de los espacios que compartimos con familiares, pues mi papá está aquí y les mando un saludo y me acaba de traer 2 libros que les aprovecho para recomendar, que son Nosotros los hombres ignorantes que hacemos la guerra, que son correspondencias entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, y Muy bien. correspondencias inéditas entre Maximiliano y Carlota. Nada más para que vean la cantidad de variedad que hay respecto al género epistolar. Exacto, perfecto, qué bueno, ya ves, es bueno, ahí vemos sí que la cuarentena y la pandemia nos ayuda de alguna manera a que también tu papá esté ahí cerca para que te pueda acercar los libros y sí, me parece bien importante. Las cartas no solo funcionan con este sentido sentimental, emotivo y con este carácter meramente literario cuando se trata justamente de ficción, sino también cuando hablamos de, por ejemplo, en este caso de Juan José Arreola o de Carlota, estamos también incluyéndole ciertas connotaciones o ciertos elementos históricos. Sí, Yo quiero pensar así, como parte de, sí, en el caso de Juan José Arreola, sí, pues parte del chisme de su vida personal, pero aparte también mencionan circunstancias que estaban viviendo contextualmente y cómo se tenían que trasladar de ciudad a ciudad. Y entonces eso también como lector te ayuda a entender cómo se vivía en ese momento, cuál era su entorno, cuáles eran sus limitaciones y sus dificultades a través de pues estas cartas, ¿no? Claro, porque no sé si tú habías escuchado alguna vez que una de las formas de estudio sobre la lengua y la historia de la lengua y sobre el cómo realmente se hablaba, entre comillas, pues muchas veces, o sea, sí tenemos las gramáticas para que nos ayuden a saber, pues, sí, estas eran las normas que hace 100 años se tenían, pero realmente es a partir de las cartas que se puede hacer un estudio lo más próximo posible a un habla oral, a un registro oral de la lengua de la época, ¿no? Que antes no había posibilidad de grabar o no tenemos registros como grabados
Entonces me parece muy importante eso que comentas porque las cartas, quién sabe, tal vez la carta que te escribía tu abuela de aquí a 100 años contenga información que pueda ser útil para algún estudio histórico, lingüístico, Mm. incluso para comprender las relaciones humanas en ese entonces, ¿no? Así es documentar. Pienso que tiene ese sentido y también como habíamos mencionado antes, esta cuestión del diario, se me vino a la mente el diario de Ana Frank, que es uno de los libros más leídos a nivel internacional, que bueno, todos conocemos que también es un tema que es como el tema más utilizado dentro tanto de la literatura como de otras artes como el cine y la fotografía, por ejemplo, donde se ubica pues esta cuestión de lo del holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y vemos justamente con Ana Frank que su diario también funcionó, sirvió, y eso lo hablo como en este sentido del cual mencionábamos antes, del diario como una carta personal para ti misma, para leerla dentro de un tiempo, como un documento, ¿no? Que en este caso justo así funcionó el diario de Ana Frank para demostrar cómo si había personas que habían conseguido o habían logrado pues esconderse un rato y habían sobrevivido un tiempo a través de diferentes estrategias, pero también cómo vivieron ciertos encierros, el miedo y toda esta cuestión tremendamente caótica. Y me parece que a través de los sentimientos y de las emociones y también del día a día, teniendo como esa conciencia de la evolución de uno mismo, ¿no? Yo creo que eso a través de las redes sociales sí se pierde un poco, y no porque ahora ya existe esto de los recuerdos, ¿no? Te recuerdan que publicaste en tal. Yo me acuerdo que en Facebook en 2012 publicaste esto, ¿no? Y Hay un pensaba esto. capítulo de Black Mirror que habla sobre eso. No sé si llegaste a verlo. Es la historia de es una pareja y el marido se muere. Y entonces Ajá. se supone que hay algo que está como en la versión beta, que recuperan toda la información de las redes sociales y te Uh-huh. mandan como a un muñequito. A partir de eso crean la personalidad del marido, ¿no? Y es una cosa muy Sí, loca. sí, y más porque es la desesperación, sí lo vi, ya lo recordé, de la chava que pues sí, funciona hasta sexualmente, ¿no? El Ujú. muñeco, pero como al final es necesario sentir esa respiración, porque aparte no come pues es un robot, no come, no duerme, y entonces esas necesidades básicas compartidas que también se suelen disfrutar con la pareja o con la mamá, con el justo dormir y escuchar la respiración de alguien, pues dice mucho, ¿no? De una relación también, o sea, Sí, de como que crea vínculos y se vuelve todavía más estrecho el significado. Y me es que parece bien padre este ejemplo que estás mencionando, porque sí, tiene mucho sentido. es justo lo que digo, como es la cuestión de lo íntimo, que se pierde mucho en esa como inmediatez de las redes sociales, haciendo el recuerdo con eso que decías de que ahora pues se sigue hablando por escrito, ¿no? Pero es una cuestión de inmediatez. Y justo esta idea de lo íntimo es lo que más me hace, como que eso es lo que más me aterra y me fascina de las cartas. De hecho, yo nunca fui muy asidua de leer cartas en la literatura porque como que una sentía que me metía en la vida de las personas y decía como, no inventes, yo estoy leyendo, pero esa carta no va para mí realmente, ¿qué? Y al mismo Ajá. tiempo mi ser chismoso era como de, esto no me está diciendo todo, ¿qué pasó en todo este tiempo? No, algo está Sí. aquí extraño. Y como que decía, ay no, pero a partir de otras formas también de expresar esas cartas, no solamente lo que pasó con Juan José Arriola, ¿no? Que sus nietos publicaron las cartas, no las he leído, pero deben de ser maravillosas porque Juan José Arriola tiene una habilidad para el lenguaje impresionante. Pues también ha habido como otras formas, ¿no? Como esto que les cuento del podcast, que son cartas leídas por actrices, entonces obviamente las puedes recibir con esas emociones que ellas están interpretando. Y otro tipo de obras, que a veces cartas que están tan llenas de poesía y de lirismo, que las hacen, las musicalizan, ¿no? Y hay una carta que yo me acuerdo que cuando la primera vez que la escuché fue una época en mi vida que estaba como
toda desalmada, así como de, no, no creo en nada. Ujú. Y es una pieza que le escribió Max Richter, basado en la obra literaria de Virginia Woolf, y termina con la carta que le escribió Virginia Woolf a su marido, la última carta que Virginia Woolf escribió. O sea, puedes tener noción, o sea, de las cosas que está diciendo Virginia antes de suicidarse. Y es una carta llena de amor y desesperación que de alguna forma, pues también eso que decías, ¿no? Como que nos conectan y no solo nos van a dar luz sobre elementos históricos ni elementos como de chisme, sino también nos pueden dar mucha luz para entender también quiénes eran esas personas de las que leemos, ¿no? E incluso mucha reflexión sobre la salud mental que antes se consideraba una cuestión de, es que realmente es un genio. No, es también crear conciencia. Estaba pensando en las cartas que dejan los que se suicidan, ¿no? Y esto que Ujú, dices de Virginia Woolf, justamente de que cuando alguien muere y hasta en las películas se ponen, dejó carta, ¿no? ujú, O dejó esto explicando qué, y que aparte tienen un peso bastante tremendo, ¿no? Porque al final quien decide quitarse la vida, pues es aquella persona. Sin embargo, el que dejen una carta a veces como que te quita, te exime de culpas o te pone en culpa, ¿no? Eso ujú. también es la palabra, el poder de la palabra, que también se ve tremendísimamente, y sobre todo que recae a veces en alguien o simplemente dice, no, pues sabes qué, yo quiero estar lejos de esta vida y punto, ¿no? Nadie tiene la culpa. Pero no quiero ni imaginarme la carga de culpa de las personas que a lo mejor aparecen dentro de esa carta, ¿no? Y que a lo mejor son las que a las cuales está culpando, porque a quién le pregunta si ya se suicidó. Pues yo les recomiendo que escuchen, les vamos a dejar el link, obviamente, para que escuchen la pieza y pues también si les interesa leer la carta, pero fíjate que esta carta, justo lo que tiene es eso que dice, como que exime de culpas. Ella le deja una carta muy bonita a su esposo diciéndole como, no podías hacer nada, esta soy yo y quiero como, tú hiciste todo lo que pudiste como para ayudarme a salir adelante, pero pues no se pudo, ¿no? Entonces, sí, eso que dices como el poder de las palabras, la carta puede tener mil destinos, ¿no? A veces pienso con el inicio que comentamos, ese proyecto de Left on Set, si lo checan, está lleno de cartas así de desamor y de coraje, ¿no? Como de, no puedo creer que me hiciste esto y lo otro. Igual, hay unas muy buenas que valen mucho la pena ver. También creo que esa idea como de poder decir lo que no dijiste sin decir quién eres, siempre es como una situación catártica que te puede ayudar. Que te desahoga de alguna manera. Ujú. Pero es eso, ¿no? Como que tenemos hay varias formas de leer una carta y hay varias formas de escribir una carta y eso es lo que hace muy rico a este género, que los invitamos a investigar y a curiosear. Sí, ahora antes de terminar, sí me gustaría apuntar justo a eso que a veces sí nos portamos como chismosos, porque sí, estaba Ujú, pensando en lo que decías, que pues una carta sí lleva siempre pues, a un destinatario y a veces nosotros nos incluimos. Yo creo que por eso le dio coraje a Juan José Arreola que sus nietos indagaran y chismosearan y vieran más allá y que encima propusieran que fuera editado, ¿no? Que fueran ujú. editadas esas cartas. Y bueno, es que también Juan José parecía una persona así como, sí, obviamente muy sentimental, muy de todo, pero como en la ficción, ¿no? Porque pues, al Ujú, final sus narradores hablaban. Y en este exacto. caso lo vemos en otra esquina como esa persona melosa, apasionada. Yo nada más les voy a leer un cachito para que les entren ganas de comprar este libro o ver si existe en internet. Y pues ahí les va, les voy a leer solo un pedacito para que sepan cómo era de melosito este gran escritor Juan José Arriola. Dice, Guadalajara, enero 11, 1942. Sarita, no pienses que me olvido de ti. Del modo como yo te quiero no hay lugar a ningún cambio. Pienso en ti siempre y estás muy dentro en mi corazón. No ambiciono otra cosa que tu afecto.
Él es mi mejor riqueza y todo lo que trato de hacer en la vida hacia ti va dirigido. Tú y yo hemos comprendido ya muchas cosas y no llevamos los ojos engañados. Ni un momento hemos dejado de ser los que fuimos el primer día. Cerca o lejos de ti, trato de ser lo mejor posible. Quisiera que todos mis actos pudieran agradarte, que vieras en ellos la intención que en todas partes me guía, la de hacerte alguna vez dichosa. Era una persona bien romántica, pero aparte, ¿saben? El último dato curioso sobre este libro, que la verdad a mí me gustó mucho, es que conservan parte de su letra y también hay varias fotografías y me gusta mucho esa parte porque dentro de pues, la misma fuente de repente resaltan una frase, unas palabras con la propia letra de la carta, o sea, como que la extraen, ¿no? Y eso me parece que todavía te llena más de sentimentalismo porque vuelves a recordar que eso fue una cuestión verídica, que fue una situación de cómo va cambiando el amor también, de cómo van los procesos, porque también ya vas llegando como a la mitad del libro y de repente se vuelve medio celosito Míralo, el Juan José Arriola y donde lo entonces dices, vieras. ay, a ver qué está pasando, ¿no? Aquí al principio como que ahí está intentando convencer a Sara y todo, y ya después vas viendo como, sí, esa evolución amorosa y luego lo que te platican los nietos, pues es ese contraste y esa forma tan humana muchas veces de demostrar los sentimientos, ¿no? Y qué mejor a través de una carta. Sí, no. Pues muchísimas gracias por compartirla, Gaby. Componentes, cuéntenos por favor si ustedes ya han escrito cartas, si las entregan, si no las entregan, si les gusta recibir cartas, si le mandan cartas a sus intereses románticos, a sus amigos. Les dejamos nuestras redes sociales para que puedan contarnos. Estamos como Componentes Literarios en Facebook e Instagram y asimismo nos pueden escuchar a través de YouTube y Spotify con el mismo nombre de Componentes Literarios. Yo estoy muy agradecida, fue un tema bien padre que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Cian, qué bueno que nos acompañamos nuevamente y que nos acompañaron ustedes para que escuchemos esto. Y también una de las preguntas que yo pongo en la mesa es, ¿cuándo fue la última vez que escribieron una carta y cuándo fue la última vez que recuerdan haber recibido una carta? Ojalá que no me vayan a decir que cuando le enviaron a los Reyes y ya tienen 50 años, porque ahí sí va a estar muy lamentable. Ese es un ejercicio también padre para el alma, ¿no? Yo te puedo decir que tiene por lo menos 4 años que no recibo una carta. Ay, no, no tiene mucho y tiene exactamente inicios del mes que hice un regalo y junto con el regalo también iba una carta, entonces no tiene mucho, del mes pasado, del mes de enero. Es un ejercicio que sí hago constantemente. Eso ve, eso ve. Pues un abrazo a todos componentes literarios. Los esperamos la próxima y tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego, esto fue Componentes Literarios.